Qué glorioso día, como también cantamos, de que Él haya puesto sus ojos en nosotros. Amén. Amén. Bueno, quería compartir con ustedes algunos versículos que son conocidos y también aprovechando esta presencia del Señor, acordarnos de que Él es nuestra esperanza. Me gustaría que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y estos hermosos versículos que leemos nos llevan a pensar, o me llevaban a pensar, a esto que venimos haciendo los días jueves, que venimos evangelizando, saliendo, porque dice su palabra que Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted y yo somos y hemos recibido este ministerio de reconciliación. Dios reconcilió al mundo, dice, por medio de Cristo. Y Cristo nos dio la palabra de reconciliación para que nosotros pudiéramos dar a otros esta palabra y así las personas que no conocen al Señor se reconcilien con el Señor. Como iglesia hemos recibido este ministerio, hemos sido comisionados a proclamar el mensaje más importante de la historia. No hay otro mensaje más importante que Cristo, que Jesús. Y pareciera que en este tiempo, después de la pandemia, ¿no? Es como que estamos un poco más cómodos, que quizás podemos hasta evangelizar desde casa, ¿no? Por las redes, los medios, todo lo que tenemos a nuestra mano, la tecnología. Pero como iglesia, no hay ninguna tarea más importante que el Señor nos ha dejado que la de la gran comisión, que la de ministros de reconciliación. Esta palabra, reconciliar, así como nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesús, la gente que no conoce al Señor debe recibir esta palabra por medio de nosotros, porque nosotros ya hemos conocido esta reconciliación. Y como iglesia decíamos que es de las tareas más importantes que el Señor nos ha dejado y demanda nuestra atención inmediata. No es para varios años más, no es para otra generación, no es para los nuevos jóvenes y adolescentes, es para nosotros, para los que estamos hoy. Y no es responsabilidad solamente de algunos. Quizás podemos pensar, bueno, yo no estoy preparado, que vaya otro.
es para los que predican, podemos pensar, pero esta responsabilidad no es para algunos, es un privilegio para todos. El poder dar mensaje de reconciliación, un mensaje de salvación, es un privilegio que tenemos como cristianos. Y el evangelismo, esto que hacemos, el dar las buenas nuevas, las buenas noticias, es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de usted y es mi trabajo. No es del grupo de los jueves, por así decirlo, ¿no? Sino que es Cristo y su cuerpo, que es la iglesia, siendo predicado. Es la iglesia, es usted y yo siendo luz y siendo sal para lo que hemos sido puestos en este mundo. En este mundo corrupto, dice su palabra, lleno de maldad, está su iglesia. Está usted y estoy yo, que tiene que ser un antídoto para la maldad, para la corrupción, para lo malo. Tiene que ser un antídoto. Nosotros tenemos el antídoto. Y este mandato, esta comisión, que muchas veces podemos ignorar, podemos omitir, o también podemos olvidarnos que tenemos esta comisión, ¿no? Por ahí nos sentimos cómodos viniéndonos los fines de semana, estando, llenándonos del Señor, yendo en la semana, tratar de aguantar durante la semana todo lo que hemos recibido para llegar al fin de semana y volver a recargar. Pero es mucho más que eso nuestra vida. Es mucho más que eso nuestra tarea. Somos comisionados por el Señor, no por cualquier persona. Es Jesús mismo quien mandó a los discípulos, a la futura iglesia, a nosotros en este día para hacer este trabajo. Y es necesario recordarlos porque nosotros somos la luz, somos la sal de este mundo. Y bueno, cada uno de nosotros tendrá los motivos, ¿no? Para hacer este trabajo o no hacerlo. Pero no es un trabajo que podamos decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? En su palabra es un mandato. Y cuando el Señor da un mandato, es necesario que lo cumplamos. Es necesario que seamos diligentes para responder en el momento que sea necesario lo que el Señor nos ha encomendado, que el Señor ha puesto en nosotros. Y vamos a ver en algunos versículos que son súper conocidos, para ir recordando esta comisión, esto que el Señor nos encargó. Y el más conocido, que lo sabemos de memoria, Mateo 28, 19 y 20. El versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo también lo encontramos en Marcos 16, 15, que Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en estos dos versículos que leímos encontramos esta pequeña, cortita palabra, id. Y id requiere una acción, ¿no? Requiere salir de nuestra comodidad, de lo que estamos haciendo. Id requiere salir de nuestro descanso. Y muchas veces esta acción, que es una palabra tan pequeña, es lo que más nos cuesta, el id. Por ahí decimos, bueno, si yo les hablo a mis hijos, les predico,
a mi familia, pero el Señor nos dice, id y hacer discípulos. Hay una acción en ese mandato. Y vamos a ver en Hechos 1, que es también un versículo conocido, porque esto Jesús les dijo a sus discípulos. Y en Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, bueno, habla sobre, ¿no?, que es el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál mandamiento? De ir y hacer discípulos. No es una sugerencia, no es una opción para la iglesia, es un mandamiento. Y otra cosa que podemos ver en estos versículos a partir de Hechos, ¿no?, que son los hechos gloriosos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, es que para hacer esta obra, para llevar a cabo este trabajo, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la guía, necesitamos estar llenos, necesitamos su poder, porque no es nuestro conocimiento, no es nuestra sabiduría humana lo que va a traer salvación a las almas. Es el Espíritu Santo que convence, dice su palabra, convence de pecado. Y esto es un beneficio porque nosotros tenemos que tener dispuesta nuestra vida para ser instrumento, y el que hace la obra es el Señor. Usted no tiene que preocuparse cómo recibió esa persona el mensaje. Usted lo tiene que dar. El que hace la obra es el Señor. El que hace la obra en el corazón es el Señor. Y lo vemos en Juan 16, que Jesús les decía a sus discípulos que era necesario que Él se vaya, porque iba a venir este Espíritu Santo. Dice, cuando venga el Espíritu, de 16, 7 y 8. Pero os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo en los corazones. Lo vemos a lo largo de la Escritura, en los Hechos, como cuando Pedro dio su primer sermón, dice que la gente, en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, convence de pecado, hace que la gente entienda que necesita la reconciliación con este Dios tan grande. Y también es Dios quien da el crecimiento. Cuando la palabra ya es sembrada, es Dios quien da el crecimiento. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Acá nos dice, yo solo necesito que alguien vaya y siembre. Y quizás que alguien vaya y riega, pero yo voy a dar el crecimiento. El que da el crecimiento es el Señor. Nosotros debemos solamente dejarnos usar por el Señor y dar el mensaje, dar la palabra
dar la palabra de esperanza, así como nosotros un día la hemos recibido, de este Jesús que trajo esperanza a nuestras vidas, que como cantábamos nos libró de la muerte. Su solo poder nos trasladó a este reino de la luz. Y tenemos este privilegio de ser usados como instrumentos del Señor para reconciliación. Qué lindo que es cuando uno es instrumento de reconciliación, ¿no? Cuando hay personas que se están peleando y uno viene y trae como esa reconciliación, ¿no? Es lindo, es satisfactorio. ¿Cuánto más reconciliar a otras personas con el Señor? Dar esta palabra de decir, necesitas volverte al Señor, encontrarte nuevamente con el Señor. Y los discípulos esperaron este poder del Espíritu Santo de lo alto para poder hacer estas obras. Pero también podemos ver que ellos tenían al mejor ejemplo, que lo vemos en Mateo 9. Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto dijo Jesús, y ahí vemos a Jesús en acción. No lo vemos a Jesús mandando a sus discípulos diciendo, vayan ustedes, prediquen lo que me vieron hacer, sino que fue Él a cada sinagoga, a cada aldea, enseñando, predicando de Él mismo, de lo que Él podía hacer. Y dice que rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero inmediatamente en el versículo 10 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, nombra después a los 12 discípulos y el 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¡Qué desafío! Inmediatamente cuando Jesús le dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, dijo, pero yo tengo 12 acá. Y llamó a sus 12 y los envió. Dice que Él les dio autoridad, porque el Espíritu Santo no estaba en ese momento. Pero ellos pudieron ver con sus ojos el ejemplo de Jesús yendo, haciendo lo que después Él les iba a comisionar, el de ir y predicar, ir y enseñar. Y tuvieron su práctica, por así decirlo, ¿no? Tuvieron su práctica para lo que sería hoy esta iglesia, nosotros. Porque como el mensaje inició allá, hasta el día de hoy, este mensaje tan importante sigue siendo proclamado y sigue siendo predicado. Jesús fue su mayor ejemplo. Y el evangelio no se sustituye con los medios, con la comodidad. Sí podemos compartir escrituras, podemos compartir las invitaciones de los cultos, pero siempre va a ser más efectivo el modelo bíblico. El modelo bíblico que nos saca, como les dije, de nuestra comodidad, de estar quizás un jueves tranquilos en la casa, sin pasar frío. Por ahí los jueves uno dice, no dice uno, qué lástima, ¿será que si va a llover no vamos a poder salir?
decimos, uy, ¿será que llueve? ¿Se suspenderá la evangelización? Porque es más difícil el ir. Es difícil. Para todos es difícil, pero es parte de lo que hemos sido comisionados, llamados. Y este modelo bíblico que el Señor nos ha dejado es más efectivo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia también lo muestra, lo enseña. Los discípulos, cuando recibieron este poder de lo alto, llenos de valor, llenos de palabra, iniciaron el evangelismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Hechos 5:42. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Estos discípulos que esperaron la promesa, que obedecieron, que pusieron manos a la obra, no les fue fácil porque fueron presos, azotados, blasfemados, rechazados, golpeados, maltratados, esparcidos, echados. Pero también en el versículo 5:42 que leímos, dice que ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Porque estaban haciendo lo que Jesús les había encomendado. Estaban siendo azotados, pero gozosos, porque eran tenidos por dignos, estaban cumpliendo la tarea que el Señor les había encomendado. Y nosotros a veces por mucho menos nos quedamos en casa. Lo digo por mí. Por vergüenza quizás, por el miedo al rechazo, nos quedamos en casa. Que el Señor nos ayude, porque no debemos ser discípulos secretos. Debemos identificarnos con la iglesia y con este mandato que el Señor nos dejó. Romanos, vamos a ver algunos ejemplos de Pablo también, que Pablo también sufrió por este evangelio que hoy tenemos, que hoy conocemos, que hoy disfrutamos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo. Primera de Corintios 9. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, o de buena o de mala, pero lo debemos hacer. Quizás nos guste salir, quizás no, pero es nuestra responsabilidad. Es un mandato que el Señor nos dejó. Colosenses 1:23. Son escrituras conocidas. Dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Acá lo vemos a Pablo
haciéndose cargo también de este ministerio de reconciliación. Él reconciliando, él que era un perseguidor de la iglesia, reconciliando a otros con el Señor, dando este mensaje de esperanza. La evangelización es el principal encomienda del Señor. Todas las áreas de la iglesia dependen de esta evangelización, porque no estaríamos nosotros si alguien no nos hubiera evangelizado. Entonces la iglesia está fundada a causa de esta evangelización, de predicar. Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá nos dice lo que somos y lo que debemos hacer. Sois nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. No es tiempo, hermanos, de descansar. Dice que antes de que el Señor venga, el Evangelio va a ser predicado a todo lugar, a todas las personas. Y que el Señor nos encuentre siendo partes de esta encomienda que nos ha dejado, de este mandato. Y tenemos este mensaje específico. Me desafía mucho las personas que tenemos a nuestro alrededor que encuentran un escenario para predicar en cualquier lado. En cualquier lado. Y lo hemos sabido y lo hemos escuchado testimonios. Que en cualquier lado, hospital, cárcel, supermercado, lo que sea, estas personas se disponen como instrumentos y predican. Yo pienso que Marisa me va a perdonar esto que voy a decir, pero hace poquito tuvimos un viaje con ellos y entramos a una tienda y yo iba fija a lo que tenía que hacer y Marisa estaba en la caja y de repente escucho una voz que decía: tenés que asegurarte de estar a cuentas con el Señor. Y yo me di vuelta así y era Marisa que le estaba predicando a la persona que estaba en la caja. Esta acción que desafía, porque podríamos cada uno de nosotros encontrar momento para hablar a otro del Señor, para mostrar este ministerio que tenemos de reconciliar, de estar a cuentas de lo que es necesario. Y salimos de ahí con Marisa y casi hasta que yo me vuelvo al Señor, con la autoridad que Marisa le hablaba a la cajera, porque es desafiante. Nosotros tenemos y debería ser nuestro mensaje diario a la gente. Hay que volverse al Señor, hay que buscar al Señor. Y a veces pensamos: no, pero yo no sé hacerlo, no sé qué hablar. Nuestro evangelio es Jesús. Hable de Jesús. Jesús, su excelencia, su ejemplo, su poder, su gracia. Jesús, ese es nuestro evangelio. No podemos inventar otro evangelio. Jesús, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está la vida de Jesús, de este evangelio. Eso predicamos, a Jesús. A Jesús, su sacrificio, todo tiene que ver con Él, todo tiene que ver con Jesús. Y en Colosenses 4, una palabra conocida que nunca había prestado atención a esto. Dice 4:2. Perseverad en la oración
velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Acá nos dice en esta oración que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y me he encontrado desafiada porque quizás uno quiere predicar, pero es necesario orar para que el Señor abra esa puerta, para que la palabra sea sembrada en buena tierra, para que sea hablada y sazonada, dice en el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque cada uno, hermanos, recibe el Evangelio como el Señor lo dispone. Lo que quizás me sirvió a mí de escuchar de Jesús, a usted no le va a hacer efecto, pero nosotros debemos saber y pedirle al Señor que Él nos enseñe, que Él nos guíe, así como sus discípulos fueron guiados y ellos mismos fueron ejemplo y son ejemplo hoy en su palabra, de poder hacerlo de la manera correcta, de poder buscar el momento oportuno, de poder tener siempre una palabra para poder hacerlo y que las personas puedan reconocer que la iglesia está para esto, que no es solamente los fines de semana que se prenden las luces y ya está. La iglesia está para reconciliar al hombre con Dios. Y esta actividad de los jueves nos ayuda a que nosotros podamos cumplir este mandato. Voluntariamente quizás no lo hacemos, pero esta actividad nos ayuda a hacerlo. Nos ayuda a ser parte de este evangelismo. Y Lucas 10:33, una parábola conocida. Dice la parábola del buen samaritano. Dice que en el versículo 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, el Señor acá estaba dando una parábola porque le habían preguntado quién era el prójimo. Pero rescataba de esta escritura tan rica que dice que el samaritano fue movido a misericordia. Y nosotros, para poder evangelizar y hacerlo correctamente, debemos pensar en esa misericordia. Porque en algún momento necesitamos de esa misericordia. Y si nosotros accedemos a esa misericordia gratuitamente, las personas que no conocen al Señor pueden acceder también a esta misericordia. Y dice que Él fue movido a misericordia. Y le dio como sus primeros auxilios, por así decirlo, con lo que tenía. Vendó sus heridas, le echó aceite, vino y lo llevó al mesón, que también mesón podríamos decir que es la iglesia. La gente que va a venir quizás con unos primeros auxilios de lo que podamos nosotros entregarle, decirle, darle. En este lugar es donde se le cuida, se le termina de sanar y se lo termina de reconciliar con el Señor.
Por eso necesitamos también, así como necesitamos ser buenos samaritanos, tener buenos mesoneros que se hagan cargo. Por ahí pensamos, no, pero yo no tengo edad para salir, no puedo. Dentro de la iglesia hay trabajo para todos. Hay servicio para todos. Podemos ser esos que venden las heridas, que sanen, quizás con un abrazo, con un Dios te bendiga, que hablen, que enseñen. Y que el Señor nos ayude en este tiempo, porque es un tiempo para que podamos proclamar este ministerio de reconciliación a otros. Si nos ponemos a pensar y nos entristece, a mí me entristece pensar cuántos niños no conocen al Señor, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes. Pero no solamente nos quedemos en pensar en eso, sino debemos ir, dar este paso, esta acción que es difícil pero necesaria para que otros conozcan. A veces pensamos, bueno, a mi familia no les hablo porque no me escuchan a mí, pero quizás escuchan a otro de nosotros, pero si ese otro no va a escuchar. Entonces debemos estar dispuestos a que podamos ser usados en este tiempo por el Señor. Que seamos y podamos tener presente que se nos fue dado este ministerio de reconciliación. No para algunos, no para los que están acá enfrente, no para los pastores, no, para todos. Todos somos responsables, todos somos capaces de hablar de Cristo. Que el Señor encienda en este tiempo nuestros corazones, porque tiene que ser encendido por el poder del Espíritu Santo para tener el valor, para tener la palabra justa y para poder hacerlo con gracia. Amén. Amén. Los invito a que puedan inclinar su rostro. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Has extendido tu misericordia sobre nuestras vidas. Nos has dado, Señor, la esperanza de nuestras vidas, Señor. Nos has dado, Señor amado, a tu Hijo, a lo único que tenías, Señor, con el propósito de salvarnos, de reconciliarnos contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque entendemos que tu misión es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos has encargado, nos has mandado, Señor, a ir, predicar, enseñar, a ser discípulos. Señor, ayúdanos a cumplir con este mandato, Señor, que tú has dejado para la iglesia, Señor. Dótanos, Señor, de tu gracia, de tu capacidad, que sea tu Espíritu Santo ardiendo en nuestros corazones, Señor, que al ver las personas que no te conocen seamos movidos a misericordia, tengamos compasión de los que se pierden, Señor. Enciende nuestros corazones, Señor, que podamos llevar este mensaje de salvación a los que están en oscuridad, a los que están en desesperación, Señor, en angustia, Señor. Que podamos ser instrumentos usados por ti para llevar buenas nuevas, Señor, a los abatidos, a los quebrantados, a los heridos, Señor. Que cumplamos, Señor, este ministerio de reconciliación con diligencia. Que siempre haya una palabra, Señor, que venga de ti, Señor, para otros. Ayúdanos, Señor. Encomendamos, Señor amado, cada familia de esta iglesia, Señor, que puedan ser testimonios de tu poder, de tu gracia, que puedan ser testimonios, Señor, a otros de lo que tú eres, Señor. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.